Hola, hola, ahí en casita. Les damos la bienvenida a Aprende en Casa 2, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña nuevamente la maestra Cecilia Vargas. Maestra, ¿cómo está? Hola Juan Carlos, muy bien, ¿y tú? Muy bien, muchas gracias. Ton, ¿cómo estás? Hola, muy feliz de estar aquí. Todos estamos felices y listos porque vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de historia de quinto grado. ¿Están listos? ¿Listos por acá? Sí. Muy bien, bueno, antes vamos con Ajo Listo para que nos dé un consejo. Me da mucho gusto saludarlos. Espero que estén muy bien. Qué bueno que vemos la escuela en la tele y seguir aprendiendo a la distancia. Y al mismo tiempo, estar con la familia. Me gusta la escuela y mi familia. Aprendo mucho. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. Lavarnos las manos varias veces al día es importante para prevenir cualquier enfermedad. Sigue estos pasos para hacerlo correctamente. Moja tus manos. Usa suficiente jabón. Frota tus palmas una con la otra. Ahora, frota la palma de una de tus manos contra el dorso de la otra, entrelazando los dedos. Repite lo mismo con la otra mano. Frota los dedos. Ahora haz como que rasguñas la palma de tus manos para lavar tus uñas. Enjuaga tus manos con agua. Sécalas con una toalla. Y listo, tus manos están limpias. Si no tienes agua y jabón, usa desinfectantes a base de alcohol. ¡Cuídate! Listos, ahora sí. Hola, esperamos que estén listos para su clase de historia del día de hoy. Recuerden tener a la mano su cuaderno y lápiz para tomar nota de lo que aprendamos y sobre todo su libro de texto, que es nuestra principal herramienta de consulta en estos momentos. Maestra, hola, me da mucho gusto verte hoy y saber que sigue nuestra clase de historia. Siempre son muy interesantes y me quedo con ganas de aprender más y más y más y más. ¿Ah, sí? ¿Y qué te gustaría aprender hoy? Ay, me gustaría seguir hablando de la intervención estadounidense. Pues es que México quedó muy lastimado en todos sentidos, tanto económica como política, social y territorialmente. Pero, bueno, también me gustaría profundizar un poco más en la guerra de los pasteles. Porque en mi libro de historia de quinto grado leí que dice que por culpa de un pastelero. Y bueno, quiero saber qué fue lo que hizo ese señor. Ay, pues me da mucho gusto ver tu entusiasmo y tu curiosidad, Ton, porque todavía nos falta aprender sobre algunos acontecimientos de la primera mitad del siglo XIX para que después podamos comprender qué fue lo que sucedió durante la segunda mitad de ese siglo. Recuerda que en la historia los hechos nunca suceden porque sí, sino que son resultado de varias causas, de la combinación de varias situaciones que se van desencadenando entre sí. Entonces, sabiendo esto, vamos a profundizar un poco más en la guerra de los pasteles que tanto le gusta a Ton. Sí, me parece perfecto. Yo también quiero aprender más porque pues, siempre me ha dado muchísima curiosidad que le llamemos guerra de los pasteles. A esa intervención militar francesa se me hace como muy raro los pasteles. ¿Por qué? Claro, vamos a platicar justo sobre eso. Ah, yo no sé por qué le dicen así. Supongo que se agarraron a pastelazos, ¿no? No. Bueno, Entonces, supones ¿por bien, qué? pero no fue que se hayan agarrado a pastelazos, no. Entonces, ¿por qué se llama así? Mira, ¿por qué mejor no abrimos nuestro libro de texto en la página 34 y así podemos enterarnos qué fue lo que pasó? Me parece muy buena tu recomendación, Juan Carlos. Pero antes de comenzar la lectura, para que todos los alumnos y las alumnas que nos ven desde casa puedan comprenderlo mejor, vamos a comenzar haciendo un breve recuento de lo que hemos visto hasta ahora. A ver, Ton, ¿cómo era la situación de México después de que logró su independencia? Pues yo me acuerdo que había muchos problemas. Sí, muchos problemas. Así es, ¿como cuáles? Ah, pues... a ver, maestra, durante las clases hemos aprendido que después de la guerra de independencia, la economía de nuestro país pues quedó muy débil.
Así es. ¿Qué más? Después recuerdo también que hubo una serie de conflictos armados por las diferentes posturas políticas para encontrar una forma de gobierno. Así es. Mira, yo ¿Algo también más? me acuerdo que dijimos que la población estaba muy dividida entre los que vivían en situación de pobreza y los demás que tenían pues muchas comodidades. Así es, había una gran desigualdad social. Mucho. ¿Qué más? Ah, otra cosa muy importante, maestra, es que en un inicio muchos países no nos reconocían como país independiente. Excelente, Ton. Veo que han puesto atención y que han aprendido mucho, ¿eh? Efectivamente, la situación en la que se encontraba nuestro país hizo que los países extranjeros quisieran venir a comerciar y obtener beneficios económicos. Imagínense, después de 300 años en los que España había prohibido que sus colonias comerciaran con otras potencias europeas, pues la verdad es que cuando se independizaron por fin los países americanos, las potencias europeas vieron que era una enorme oportunidad para nuevos negocios y ganancias. Uf. Y así es, bueno, ya vimos en el libro de texto, en clases anteriores, que entre estos países estaba Inglaterra, Francia y, como ya vimos, también Estados Unidos. Así es. Muchos comerciantes extranjeros llegaron a establecer sus negocios en nuestro país, pero el problema era que debido a los constantes conflictos entre grupos internos, era muy frecuente que sus negocios resultaran dañados. ¿Y qué pasaba con esos negocios? Pues yo leí que para el gobierno mexicano era muy difícil pagar los daños, por lo que la gente, los adinerados o los mismos extranjeros se veían forzados a pagar los daños. O sea, imagínate. Ah, bueno, entonces no había nada de qué preocuparse. Los negocios eran reparados, ¿no? Pues sí eran reparados, Ton, pero los comerciantes extranjeros se quejaban de que ellos tuvieran que pagar las reparaciones a sus propios negocios, porque significaba hacer grandes inversiones de dinero sin tener ninguna garantía de seguridad a cambio. Lo que pasó es que los comerciantes extranjeros empezaron a quejarse con los gobiernos de sus países de origen y acusaban al gobierno de México por exponerlos a tener pérdidas económicas tan grandes. Quienes más se quejaban eran los franceses. ¿Quieren saber cuánto dinero decían que les debía México? ¿Cuánto? Sí. O sea, como, bueno, a ver, ¿y cómo lo podemos averiguar? Recuerden que siempre debemos acudir a fuentes confiables para conocer los datos correctos. A ver, Ton, ayúdanos a encontrar el dato de cuánto era el monto que decían que les debíamos los franceses. Ustedes en casa, ¿por qué no nos ayudan a encontrar el monto? Sí. Bueno, yo me acuerdo que en mi libro de historia de quinto grado decía que debíamos más de 600,000 pesos a los franceses. Eso era muchísimo dinero. Así es, Ton. Y más si tomamos en cuenta cuánto valían 600,000 pesos en aquella época. Para que te des una idea, 600,000 pesos era lo mismo que ganaba un general durante un año multiplicado por 100 veces. O era lo mismo que 12,000 veces el salario de un trabajador del campo que al año ganaba como 50 pesos. Aunque también hay que considerar que esta cifra de 600,000 pesos era exagerada. Es decir, muchos de los comerciantes franceses reclamaban más dinero del que habían perdido en realidad. Por ejemplo, uno de estos comerciantes franceses era un pastelero que se apellidaba Remontel, que tenía un restaurante en Tacubaya y él se quejaba de que el gobierno mexicano le debía más de 60,000 pesos, porque un día el ejército mexicano entró a su local, hizo algunos destrozos y se comió todos sus pasteles. Oh. 60,000 pesos de panes y pasteles. Suena demasiado exagerado, o sea, ni el pastel de los 15 años de mi prima costó tanto. ¿Cómo? Entonces ahora sí ya entendí por qué esta guerra se llama la guerra de los pasteles. Exacto, Ton. Esto también era un exceso a los ojos del gobierno de México, que no tenía ninguna intención de pagarlo. Al respecto, en 1837, Luis Gonzaga Cuevas, que era el ministro de Relaciones, declaró lo siguiente. Dijo: el gobierno no encuentra obligación para hacer indemnizaciones cuando se reclaman por pérdidas a consecuencia de un movimiento revolucionario. O sea, que si el país estaba hecho un desastre por la violencia, el gobierno mexicano no era responsable de los destrozos que hicieran.
Ay, eso no debió de gustarle nada a los franceses. Pues claro que no. Y conforme fue pasando el tiempo sin llegar a un acuerdo, las relaciones con Francia se fueron poniendo cada vez más tensas y no tardaron en comenzar las agresiones. El 16 de abril de 1838, una escuadra de barcos franceses llegó a las costas de México para bloquear el comercio de nuestro país con otras potencias y así presionarlo para que pagara sus deudas. Esto generó otra guerra. Pues sí, digo, por eso se llama la Guerra de los Pasteles, ¿no? Así es. Los franceses pensaron que los mexicanos se rendirían pronto cuando vieron bloqueado su puerto comercial más importante, pero el gobierno mexicano no cedía y entonces los barcos de guerra franceses comenzaron a bombardear el puerto de Veracruz y la fortaleza de San Juan de Ulúa. En ese momento, era noviembre de 1838, en ese momento fue cuando a Santana le pegaron en la pierna y perdió su pierna izquierda. ¿Se acuerdan? Ah, sí, claro. La fortaleza estaba totalmente amurallada y eso es lo que hizo que pudiera resistir los ataques, pero eso no fue suficiente para terminar con la guerra. Y entonces, ¿cómo fue que terminó todo esto? Un año después, casi un año después de que empezara el conflicto, el 9 de marzo de 1839, se firmó en Veracruz el Tratado de Paz entre México y Francia. O sea que México terminó rindiéndose. Pues sí, la verdad es que México no tenía otra opción más que ceder después de ataques incesantes y el enorme daño económico que le estaba causando el bloqueo de su principal puerto. Imagínense, no podía entrar ninguna mercancía que viniera del extranjero. ¿Cómo le iban a hacer los mexicanos sin vestidos, sin comida, sin vinos, sin tantos productos que venían de fuera? Maestra, ¿y cómo es que se negoció? Pues México aceptó pagar lo que pedían con un adelanto de 200,000 pesos. Uf. En la negociación, además, fue muy importante la mediación de Inglaterra, porque ayudó a que los dos países se pusieran de acuerdo. Ya después, los barcos franceses finalmente se retiraron. ¿Qué les parece si vemos un pequeño video para reforzar lo que hemos discutido hoy y para conocer más acerca de los detalles de esta intervención francesa en México? Sí. La primera intervención francesa, conocida como la Guerra de los Pasteles, tuvo como pretexto las reclamaciones de los franceses radicados en el país por afectaciones económicas derivadas de las guerras civiles entre federalistas y centralistas. Una de ellas fue la de un pastelero de Tacubaya, de apellido Remontel, quien demandaba el pago de 60,000 pesos por daños sufridos en su local. El ministro de Relaciones, Luis Gonzaga Cuevas, afirmó que si bien los cargos se referían a daños sufridos por algunos extranjeros a causa de las revueltas políticas, no era exclusivo de ellos. Declaró que el gobierno mexicano no estaba obligado a resarcirlos, lo que tensó la relación entre los dos países. El representante de Francia, Barón de Fodí, defendió las reclamaciones por pillaje y destrucción de las propiedades de los súbditos franceses, y el 16 de enero de 1838 abandonó la capital mexicana. En marzo, una escuadra de la Marina Real Francesa fondeó en las costas de Veracruz. El 21 de marzo, el ministro de Fodí, a bordo de la fragata L'Herminie, emitió un ultimátum al gobierno mexicano, en el que le exigió el pago de 600,000 pesos por reclamaciones e intereses, el retiro de oficiales y la excepción de préstamos forzosos o la intervención en el comercio de los franceses en México. El gobierno mexicano respondió que los barcos franceses debían retirarse de las costas veracruzanas, y si bien el representante mexicano reconoció la indemnización de los 600,000 pesos, no dio ninguna garantía para hacerla efectiva, ni se dio en otorgar exención a los franceses de la prohibición del comercio al menudeo ni de los préstamos forzosos. El 16 de abril, el comandante Bazoche rompió relaciones con México e impuso un bloqueo en la costa del Golfo de México, acción que agravó la situación del erario nacional. El fuerte de San Juan de Ulúa fue bombardeado por los franceses el 27 de noviembre de 1838 y al día siguiente tomaron la fortaleza. El presidente Bustamante encargó la defensa de Veracruz a Antonio López de Santana, quien logró escapar de ser aprehendido, pero fue herido. El 22 de diciembre, el ministro plenipotenciario de Inglaterra
Richard Pakenham, llegó a Veracruz con una escuadra británica formada por 11 barcos y 370 cañones, con el ofrecimiento de ser mediador entre los dos países. Tras 2 días de negociaciones, llegaron a un acuerdo para establecer el Tratado de Paz que fue firmado el 9 de marzo de 1839. El tratado constaba de 5 artículos. 1. Se declaró la paz entre Francia y México. 2. El fuerte de San Juan de Ulúa sería restituido a México en las condiciones en que se encontraba en ese momento. 3. El gobierno mexicano pagaría 600,000 pesos a Francia por las reclamaciones. 4. Los buques de guerra y la devolución de los buques mercantes con sus cargamentos se sometería al arbitraje de una tercera potencia. 5. No se pondría obstáculo al pago puntual de los créditos franceses que ya estaban reconocidos. Este tratado fue firmado el 21 de marzo de 1839 por el presidente Antonio López de Santana y el 6 de julio por Luis Felipe I. Es muy, muy, muy interesante, maestra. Sí. Es importante comprender las múltiples causas que derivaron a esta gran guerra. Sí, me llamó mucho la atención los artículos contenidos en el Tratado de Paz. Y otra vez vemos ahí a Antonio López de Santana. No lo hemos dejado. No lo hemos dejado y ya se llamaba el 15 uñas para ese momento. Wow, maestra, me parece muy interesante, pero antes de terminar, ¿podemos ver una imagen para analizarla como lo hemos hecho en otras clases? Claro que sí, Ton. Qué bueno que te guste. Analizar imágenes es una de las herramientas más útiles para comprender los hechos históricos. Wow. Vamos a observar con atención la siguiente imagen. Díganme, ¿qué elementos pueden identificar? ¿Cómo saben a qué hecho histórico se refiere? ¿Qué tipo de situación les recuerda? Bueno, a mí... Yo veo la bandera de Francia, veo que hay barcos y que están peleando en el mar. Muy bien, ahí está la bandera de Francia con sus colores azul, blanco y rojo. Esta imagen alude a la batalla de San Juan de Ulúa, que tuvo lugar entre noviembre y diciembre de 1838 en el puerto de Veracruz. Ah, claro, por eso es que se ven ahí los barcos. Y también, si no me equivoco, el nombre de la pintura es Bombardeo de San Juan de Ulúa, ¿no? Visto desde la corbeta francesa La Criollet, creo. Y bueno, el actor es Horacio Vermet. Así es. Esta es una pintura que recrea el punto de vista de los franceses. Pero, ¿tú cómo te imaginas que podría verse esta imagen desde el punto de vista de los mexicanos? Te reto a que dibujes en tu cuaderno lo que te acabas de imaginar. Me da mucho gusto que les haya interesado tanto el tema del día de hoy. Y veo que ustedes ya conocían algunas cosas, ¿eh? Esto es todo por hoy. Hemos llegado al final de la clase. Gracias, maestra, me gustó mucho y ya entendí muy bien la guerra de los pasteles. Y qué bueno que no se trató de una invasión de pasteles mutantes o algo así. Ay, Ton, tú y tus ocurrencias, ¿eh? Híjoles. Gracias a todas y a todos los estudiantes que nos acompañaron hoy. Les invitamos a seguir aprendiendo sobre la historia de México a través de libros, videos, películas, documentales, museos y también charlas con miembros de tu comunidad y de tu familia. ¡Hasta la próxima! Muchísimas gracias, maestra. Muchísimas gracias, Ton. Agradecemos a los maestros y maestras que nos acompañaron el día de hoy. Gracias. Hemos terminado con Por culpa de un pastelero. Esperamos lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, educación física. Hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco. Recuerda, entre clase y clase, activa tu cuerpo. Ok, vamos a tomar un palo. Lo que vamos a trabajar es brazo. Abrimos nuestro compás a la altura de los hombros. Tomamos nuestro palo y vamos a hacer una flexión de brazo a 90 grados y extendemos. Flexionamos y extendemos. Nuestra espalda derecha y nuestros pies bien fijos. Flexionamos a 90 grados y estiramos. Flexionamos, estiramos. Recuerda respirar, expirar, ¿ok?
¿Entendido? ¿Alguna duda? Nada. Ok, perfecto. Extendemos, flexionamos. Extendemos, flexionamos. 3 más, Yair. 90 grados, bien. Espalda derecha. Respiramos. 2 más. 1, 2. Bien hecho. Descansamos, respiramos. Respiramos, exhalamos. Flexionamos y estiramos. Estiramos perfectamente bien los brazos. 3 más. Estira bien los brazos. Vamos a trabajar hombro. Tomamos nuestro palo, lo agarramos a la anchura de nuestros hombros y vamos a hacer extensión a la altura del hombro. Extendemos perfectamente los brazos, bajamos, respiramos, espalda derecha, bajamos. Que no rebase el palo la altura de nuestra barbilla. ¿Sí? Muy bien. Ahí está bien, perfecto. Elevamos brazos, 1, espalda derecha, respiramos, estiramos bien los brazos, bien, espalda derecha, 3 más, 1 más, muy bien, descansamos, respiramos y hacemos la elevación extendiendo los brazos. Espalda derecha, muy bien. Recuerda, al terminar la activación, no olvides la protección. Si no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder tus dudas, contáctanos. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.cep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.cep.gov.mx.
Te enseñaremos cómo armar un cubrebocas con ayuda de un adulto. Necesitarás un plumón o una pluma, una playera de algodón que ya no uses, una regla y tijeras. Recuerda que la manipulación de estas debe estar supervisada por un adulto. ¡Empecemos! 1. Estira la playera a lo largo y a lo ancho. 2. Marca con el plumón o la pluma y con ayuda de la regla 10 centímetros de largo, partiendo de abajo hacia arriba. Repite el paso anterior del otro lado de la playera. 3. Traza la línea horizontal entre los dos puntos. 4. Con ayuda de un adulto, corta sobre la línea horizontal que marcaste. Asegúrate de cortar por fuera de la playera. No introduzcas las tijeras en ella. 5. Ahora tenemos un pequeño pedazo de playera. Estira a lo ancho y con ayuda de la regla, mide y marca con el plumón o la pluma de 15 a 18 centímetros de largo de un lado, dejando un margen de 2 centímetros de alto arriba y abajo. 6. Nuevamente pide ayuda a un adulto para recortar las líneas marcadas. ¡Listo! Ya tienes un cubrebocas con 2 pares de cuerdas. Para colocártelo, deberás amarrar las cuerdas sobre tu cabeza y alrededor de tu cuello. Cuando era pequeña, sabía que había algo diferente en mí que me encantaba. Me acuerdo cuando me encerraba en mi cuarto y leía todos los libros que encontraba en casa, o cuando me sentaba frente a la tele para ver programas de ciencia ficción. Un día alguien me dijo, las matemáticas no son para mujeres. Así que decidí estudiar ingeniería en energía y después ingeniería nuclear. Todo ese trabajo y estudio me hicieron ser la primera mujer en dirigir uno de los institutos nucleares más importantes de Latinoamérica. Además de convertirme en mentora de muchas niñas que, como yo, les gustaría llegar muy lejos. Que en tu vocabulario no exista el no se puede, porque solamente tú sabes hasta dónde puedes llegar.